El gluten es la proteína que se encuentra en el trigo, la cebada, el centeno y el kamut. También en la avena por contaminación. Además que la avena contiene una proteína que químicamente se asemeja mucho a la del trigo, por la cual también se eliminan de este tipo de dietas. Sí, entonces las dietas libres de gluten se utilizan en ciertas condiciones como la enfermedad celíaca, en las personas que son alérgicas al gluten, intolerantes o sensibles al gluten. También existen condiciones como la endometriosis y el autismo en donde el gluten es tóxico, por lo cual se elimina. La dieta se basa en la eliminación total y permanente de los alimentos que lo contienen, por ejemplo el trigo y todos los derivados que se realizan con la harina de trigo y por supuesto todo lo que se realice con cebada, centeno, kamut, porque ocasionan los efectos secundarios en estas condiciones. Entonces la persona con la condición celíaca debe retirar totalmente las fuentes de gluten, es decir, trigo y todo lo que esté hecho con trigo, pan, pasta, galletas, tortas. También deben estar muy pendientes del gluten que está escondido en los alimentos industrializados, como por ejemplo los jamones contienen gluten, el chocolate. ¿Por qué? Bueno, porque es un elemento que da elasticidad y ayuda mucho a la industria para presentar un producto compacto, pero por supuesto va a ocasionar, así sea en trazas, reacciones en la persona celíaca que generalmente son a nivel gastrointestinales, como la diarrea, el dolor agudo de abdomen muy fuerte, también la desnutrición por malabsorción, pérdida de peso, mal humor, dentro de las condiciones gastrointestinales. En la sintomatología también puede presentar infertilidad, también puede presentar diabetes o a nivel de piel, erupciones como si fuese una condición de alergia. Bueno, prácticamente es el 100% del tratamiento porque no se realiza ningún otro tipo de terapia en la enfermedad celíaca. Algunas veces cuando la condición se presenta muy agresiva, sí se utilizan esteroides, pero el 100% del tratamiento de la persona con la enfermedad celíaca es una dieta libre de gluten y estar muy precavidos también de evitar la contaminación cruzada con algunos alimentos o el utensilio que deben utilizar debe ser totalmente exclusivo para la persona celíaca, es decir, dentro del hogar si estamos utilizando productos con gluten, la persona celíaca debe utilizar sus utensilios de cocina y sus cubiertos sin mezclarlos con las otras personas para evitar la contaminación cruzada que los afecta enormemente también. El gluten ni va a hacer que la persona engorde ni que pierda peso. Muchas veces existe ese mito que la dieta libre de gluten va a permitir perder peso. No, la persona celíaca pierde peso porque es una reacción al gluten, no una propiedad de esa proteína como tal. Pero claro, va a limitar muchísimo su alimentación porque cuando vamos a ver dónde está presente en los alimentos industrializados el gluten es una larga lista. Pero sí debe ser obligatoria para las personas que sufren de esta condición y deben respetarla, porque el no respetarla no simplemente le va a dar los síntomas gastrointestinales, sino que arriesgan sufrir de cáncer de colon. Entonces es bien importante nunca en la vida del celíaco salirse ni siquiera un día de este tipo de dieta porque puede ocasionar grandes problemas para su salud. Y bueno, la persona que no sufre de esta condición no tiene por qué limitarse y bueno, tampoco gastar tanto dinero en estos productos sin gluten porque no les va a dar ningún beneficio adicional si no sufre de esta condición. La lista de los alimentos que el celíaco puede consumir es mayor a las que no pueden consumir. Pueden consumir todas las frutas, todos los vegetales, los tubérculos. Entonces las fuentes de carbohidratos van a ser los granos, pueden ser cualquiera, caraotas, lentejas, garbanzos, judías, puede ser los tubérculos, papa, ñame, ocumo, batata, plátano, pueden consumir arroz, pueden consumir chía, pueden consumir quinoa. Es decir, la lista de los alimentos permitidos es bastante amplia, inclusive dentro del rubro de los carbohidratos. Sí. Entonces la condición celíaca es bien importante tratarla a tiempo. Muchas veces las personas llegan a la edad adulta sin un diagnóstico
porque no asocian los síntomas gastrointestinales, o cuando no se ocasionan síntomas gastrointestinales, la persona llega a adulto consumiendo toda la vida gluten, por lo cual está afectando enormemente su intestino. Muchas veces el diagnóstico se da por una infertilidad que no se justifica con ningún problema reproductor, y entonces debemos ser como más minuciosos a la hora de estudiar esos síntomas gastrointestinales recurrentes, preguntar muy bien al gastroenterólogo, no dejarlos pasar, porque esto va a afectar el crecimiento de los niños. Los niños no tratados a tiempo van a tener muy bajo peso, muy baja estatura, van a sufrir de infertilidad, mientras que simplemente con retirar el gluten a tiempo le salvamos la vida a esa persona y tiene una mejor calidad de vida definitivamente. Entonces el diagnóstico se hace por pruebas específicas en sangre, en donde la persona va a resultar positiva a esos marcadores celíacos, y también se puede complementar con una colonoscopia, en donde se hace una toma de biopsia y allí se estudia la muestra y se hace un diagnóstico que por supuesto es definitivo para el resto de la vida. Entonces las pruebas son inmunológicas y se llama panel para el estudio de la enfermedad celíaca, y ya la persona allí tiene en un solo estudio todos los marcadores, y es la persona encargada, el inmunólogo, el gastroenterólogo, el que va a diagnosticar la condición.